Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar participando hoy. Tenemos un panel de lujo. Antes de empezar, y dado que es un tema que, bueno, hoy Connie estuvo haciendo una introducción, de hecho nos spoileó algunas cosas que queríamos hacer, pero que estaba bueno para hacer la previa, y vamos a hacer un poco la pregunta también de ver quién está utilizando ChatGPT, como para ver cómo viene siendo la adopción de la inteligencia artificial, pero creíamos que estaba bueno empezar también a tener una nivelación, ¿sí? De empezar a ver de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial, y a diferencia de lo que estuvimos hablando hoy, que fue un poco más genérico, lo que vamos a estar profundizando hoy es cómo se está utilizando en concreto o cuáles son las potencialidades en concreto que hay para la gestión humana. Y después vamos a entrar con el panel a lo que tiene que ver con compartir experiencias. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial en HR, primero creo que tenemos que empezar a pensar de qué se entiende por inteligencia artificial. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, acá tenemos una definición, ¿sí? Esta es una definición bastante genérica, pero nos permite empezar a tener una dimensión de lo que hablamos. Y acá hay una parte importante, dice que es una rama de la ciencia informática que tiene como objetivo diseñar tecnología, y acá viene una palabra que es clave, que es que emule la inteligencia humana. ¿Sí? Lo que estamos hablando es de una simulación, no estamos hablando de algo que sustituya a la inteligencia humana, sino que permite emular ciertos comportamientos o ciertas cosas que se aproximan al razonamiento de una persona. Pero estamos hablando de tecnología, estamos hablando de herramientas, ¿sí? Y eso lo vamos a ver después, porque esta revolución que se ha dado en el último tiempo, que me animo a decir que ha sido en el menos del último año, donde ha explotado mucho la inteligencia artificial, es parte o surgen de las mismas cosas que ha pasado con revoluciones anteriores. También lo vamos a hablar un poco con el panel. Pero la realidad es que esto lo que permite como inteligencia justamente artificial es llevar procesos que simulan el aprendizaje, simulan el razonamiento o simulan el ajustarse a cosas que nosotros precisamos. Pero no deja de ser eso, una herramienta que simula. Y vamos recién ahí también de por qué es importante hablar de esto. Hace tiempo, yo ya por el año 2016 más o menos, empecé a meter mucho con el tema de el uso de los datos y la información, todo lo que es People Analytics en concreto, porque me interesaba encontrar un fundamento científico a la gestión humana y a la gestión de las personas. Y la inteligencia artificial viene a traer como una evolución dentro de eso. O sea, viene a traer como un avance aún mayor, pero también tenemos que entender un poco las potencialidades, las aplicaciones y efectivamente para qué lo precisamos. Entonces, cuando queremos empezar a vivir la inteligencia artificial y el impacto, lo primero que tenemos que entender es para qué la precisamos, considerando que es una herramienta. Y acá hay algo que hace poco yo lo estuve reflexionando, que me gusta llamarlo el efecto de la jarra de café, y tiene una metáfora en concreto atrás de esto. Hace poco en una organización que yo estaba, había en la organización teníamos una cocina, y en esa cocina, en ese comedor, había una jarra de café. La típica jarra de café, medidor de agua caliente, podemos llevarla que hiervo o que no hiervo. En líneas generales, ¿para qué se suele utilizar la jarra de café en las oficinas? El agua, sí, de hacer café, mate. Normalmente, ¿qué es lo que precisamos que suceda con esa agua? Que hierva. Esa es la única función. La organización en un momento decide innovar y puso una jarra eléctrica que cuando nosotros la veíamos, y fue muy gracioso verlo, yo soy psicólogo, acá también compartimos con varios psicólogos, todo lo que es comportamiento humano, empiezo a ver que la gente empieza a quedarse con la jarra eléctrica. Tenía muchos botones, tenía muchos medidores, tenía muchas configuraciones, y la gente con un manual de instrucciones tratando de ver cómo se podía hacer el café o cómo podía llegar a calentar el agua para el mate. Y la gente dedicando un montón de tiempo, de energía, configuración. Podías poner el agua, decían, puedo poner el agua a 60 grados, a 70 grados. Digo, ¿y quién quiere poner el agua a esa temperatura? Vos lo que querés es que hierva, tiene una función única. Entonces, eso me parecía como el efecto ese de la jarra de café, es lo que a veces nos puede pasar en las organizaciones cuando hablamos de inteligencia artificial. Quiero traer una innovación que no necesariamente preciso. Yo puedo resolver los temas que tengo de otra forma más sencilla. ¿Eso significa que la inteligencia artificial no tenemos que adoptarla? No, al contrario. El tema es que tiene que ser útil y tiene que ser funcional a lo que sea que nosotros tengamos que resolver. O sea, tiene que resolver una pregunta, tiene que resolver una inquietud. Después vemos si necesitamos inteligencia artificial o necesitamos otra cosa distinta. Entonces, cuando empezamos a hablar de aplicabilidades, y voy a traer muy en general con esto, vemos el impacto que está teniendo la inteligencia artificial y vemos varias cosas. Talent Acquisition es una.
Sí, hoy por hoy, también lo vamos a ver un poco en el panel, de lo que tiene que ver con la identificación de perfiles, con lo que tiene que ver con el procesamiento de las postulaciones, con lo que tiene que ver hasta con el armado de los llamados para las posiciones. Hoy por hoy la inteligencia artificial nos ayuda, desde que podemos usar ChatGPT para la redacción hasta que podemos usar una plataforma para que nos sirva para el prefiltrado y dedicar más tiempo nosotros a la parte de mayor valor agregado y la parte operacional delegarla en la inteligencia. Eso es una de las tendencias de más fácil adopción que hoy por hoy está viendo. Pero también podemos hablar de desarrollo de talento. Y en desarrollo de talento podemos pensar distintas cosas, desde inteligencias que nos permiten entender el mapa de la organización y dar recomendaciones a las personas sobre cuáles pueden ser sus siguientes pasos de carrera, o poder hacer el macheo entre posiciones que hay internas en una organización y nuestro propio perfil, o darnos sugerencias de qué cosas tenemos que hacer o qué habilidades tenemos que desarrollar para poder tener un desarrollo en la organización en la que estamos. Y eso, la verdad que también son hoy por hoy tecnologías que están disponibles, que no son tan caras, que son accesibles y que se pueden utilizar. Cosas que también hemos utilizado, y acá traje como un ejemplo un poco más raro, si se quiere. Esto que ven acá es un dispositivo de inteligencia artificial que lo que hace es, parece medio lo Black Mirror, pero no es, uno se lo pone contra la piel, uno trabaja en su día a día con normalidad, y lo que hace es medir nuestros patrones de respiración. Con esos patrones de respiración lo que mide es cómo nos enfocamos. Y con una aplicación que se conecta y aprende de nosotros, de hecho esto tiene un periodo de aprendizaje de 7 días, uno lo tiene que utilizar, entiende cuando nosotros estamos concentrados, desconcentrados, cuando perdimos el foco, cuando entramos en flow. Sí, el flow es un concepto de psicología positiva que se utiliza para describir cuando estamos en un estado de hiperconcentración, ¿sí?, y donde somos más productivos. Y lo que tiene son alertas. Yo lo puedo configurar, por ejemplo, para cuando quiero estar muy concentrado con una tarea, y eso automáticamente con la aplicación, esto vibra o me da determinadas alertas para saber cuándo me fui de foco y cuándo estoy realmente enfocado. Y cuando en algún momento me desenfoqué, lo que hago yo puedo entrar en la aplicación y me hace un ejercicio de reenfoque. Y esto aprende de nuestro comportamiento. Si yo lo quiero dar a otra persona, no le va a servir. Necesita aprender del comportamiento de la persona, de su usuario. Y esto es una herramienta que se utiliza, por ejemplo, lo hemos utilizado para el desarrollo de líderes que necesitan mejorar su capacidad de toma de decisiones y demás. Y ahí estamos hablando de desarrollo también de las personas. Y estamos hablando de algo que tiene que ver con inteligencia artificial, pero tiene que ver también con el propósito para el que se utiliza. Finalmente, podemos hablar también de la experiencia del empleado. Plataformas que permiten a través de bots conversar con las personas en su día a día, tener conversaciones que son cuasi reales, que se llega a este punto de no saber si estamos hablando de una persona real o no, y empezar a tener insights y recomendaciones que le llegan a las personas que hacen la gestión de la organización para que puedan tomar decisiones y puedan identificar riesgos, puedan identificar tendencias y sobre todo tener información para tomar mejores decisiones respecto a las personas que son el capital y la ventaja competitiva principal que tiene cualquier organización hoy por hoy. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta con esto es que hoy por hoy la inteligencia artificial es esto, es que podamos compartir experiencias, que podamos entender qué se está haciendo, que podamos sacarnos los miedos que pueden ser naturales ante el cambio, ante la disrupción, ante la tecnología, y vamos a empezar a también a entender un poco desde ese lugar, y teniendo con este panel de expertos también distintas perspectivas y distintos insights, pero sobre todo la invitación es empecemos a adoptar cosas, empecemos a probar, empecemos a hacer ese proceso iterativo de animarnos a ver cosas diferentes. Nosotros en gestión humana en general o gestión de las personas suele haber mucha cuestión muy tradicional y a veces nos cuesta un poco esa disrupción. Entonces invitarnos un poco a eso, pensar un poco más allá e intentar incorporar cosas nuevas, pero que siempre hagan sentido a lo que es nuestra organización y a lo que nosotros precisamos. Ahora vamos a compartir con el panel, vamos a tener experiencias, vamos a tener nuevas perspectivas, y esto ojalá que sea también el punto de partida para que en próximos congresos este ya sea un tema de agenda no novedoso, disruptivo, sino parte de nuestra agenda habitual. Así que les pido un aplauso para el panel. Y hablando un poco de lo que estamos hablando ahora, de la desmitificación, de mitos y riesgos, tenemos a Matías, con quien vamos a empezar, también él desde su visión de la CUTI, teniendo una visión muy transversal de lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología en Uruguay.
Contanos un poco eso también de lo que has visto respecto a la resistencia, los temores que están habiendo respecto a la inteligencia artificial, qué están viendo las organizaciones y qué podemos contar también a todos los profesionales que están acá y qué cosas se pueden llevar respecto a eso. Bueno, muchas gracias por recibirme. Hola. Ahí sí. Bueno, muchas gracias por recibirme. Un placer compartir este panel. A ver, temores. Arrancamos con un tema sensible de lo que ha sucedido en estos últimos meses. A ver, el miedo es una reacción completamente natural frente a cualquier cambio. Y más un cambio que en estos últimos 6 meses se ha catalogado de revolución y que además ha tenido titulares sensacionalistas en los medios y por todos lados. La realidad es que el cambio y la mejor manera de evitar de atacar ese miedo no es ni combatiéndolo, ni ignorando, esto no me va a pasar a mí o no me va a afectar la inteligencia artificial, sino acompañándolo. Cuando no acompañamos un cambio, lo que sucede es que empieza a generar un vacío entre lo que termina siendo el pasado y lo que es el futuro. Y una vez que está ese vacío, se convierte en una grieta donde es mucho más difícil construir hacia movernos a todo lo que generó. A ver, y no es la primera revolución que vivimos. Hemos vivido revoluciones y no nos tenemos que ir a la industrial, mucho más cerca. El Internet fue una revolución, ¿sí? Hemos visto lo que pasó con el e-commerce surgiendo y lo que generó, que la realidad es que reemplazó una manera de comercio y capaz que de los puestos de venta, pero también generó un montón de nuevos empleos. Generó nuevos empleos en lo que es marketing digital, de nuevos departamentos de logística, pensando en otro canal de distribución, etc. Entonces, creo que hay que abordar ese acompañamiento, es lo clave para poder construir y también concientizar de lo que está generando la inteligencia artificial. Entonces, eso es lo más importante. Y hoy, ese acceso a entender cómo nos puede aportar y cómo la podemos utilizar para beneficiarnos, está al alcance de nuestras manos. Eso es lo primero a entender. Luego, que también cualquier cambio, porque no voy a entrar, esto nos va a reemplazar, no reemplazar. La incertidumbre está, yo creo que ninguno puede predecir cómo va a estar en los próximos años. Pero sí, lo que vemos es que tiende a reemplazar tareas que por ahí, como mencionaba, son de menos valor agregado y enaltecernos o enfocarnos a nosotros en las tareas que agregamos más valor. O sea, en este caso sería por ahí enaltecer lo humano, ¿sí? Y poder llevar lo que es la gestión a nuevos límites. Y para dar un ejemplo simplemente en algo que vemos es, si pensamos en la construcción, hace varios años, todo lo que construíamos lo hacíamos a mano. Teníamos que levantar mucho peso por medio de poleas, varios obreros levantando eso. Surgieron las grúas y otras herramientas de trabajo que la verdad en ese momento liberaron trabajo de un montón de obreros. Varios de ellos, y si los hubiésemos acompañado, pasan a ser operarios. Y por otro lado, en ese momento lo veíamos como una amenaza, pero nunca pensamos los nuevos límites de rascacielos que íbamos a poder levantar, construcciones que eran inalcanzables de esa manera, y eso también permitió abrir otra dimensión totalmente distinta. Entonces, está en nuestra responsabilidad acompañar ese cambio y poder llevar a la gente hacia todo lo nuevo que se genere. Sí, y que también pensar que lo nuevo trae nuevas oportunidades y hasta nuevos empleos. Y complementando con esto, y también para ver y para Matías, ¿qué mitos han encontrado o qué malentendidos han encontrado respecto de la adopción de nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial en las organizaciones en las que están o cosas que han visto? Sí, malentendidos o mitos siguiendo de esta línea. Mitos. El mito o la idea que precede a todo esto es la obsolescencia, el temor a no llegar a esta ola y que esta ola se convierta en un tsunami. ¿Cuántos de ustedes, cuando escuchaban todo lo que Connie contaba, empezaron a sentir que se aceleraba un poco el corazón? De que no llegamos, no llego. ¿Cómo? ¿Todo esto? Eso es un desafío porque el miedo nos obtura la capacidad de aprender, porque lo estamos haciendo desde lo obligado. Mati decía, no es la primera revolución que estamos viviendo. No, no es. Y el cambio es una constante y todos lo sabemos. Pero después cuando empezamos a sentir amenaza de que mi trabajo puede estar en juego,
Es mucho más difícil que cuando se automatizó el trabajo de otro. Y esto, este lenguaje natural con el que nos podemos hablar ahora con ChatGPT, porque la inteligencia artificial ya existía, pero no estaba al alcance de nuestra mano, en nuestro celular, en nuestra computadora. Ahora entras y es un juego, es increíble hablar. Y por momentos, quienes no tenemos formación técnica, tendemos a creer que hay un homúnculo, la teoría del homúnculo se llama, ¿no? De que hay, en un momento lo personalizamos y decimos, pero me dijo tal cosa este tipo. No es un tipo. Entonces necesitamos entender, necesitamos identificar en qué cosas es bueno y tenemos que aprender a trabajar con estas herramientas para potenciar nuestra capacidad y qué cosas somos buenos nosotros y tenemos que seguir potenciándolas para hacer nuestra diferencial. Esto que decía Mati, y ese mito de que uno reemplaza al otro, bueno, nos trae una cantidad de miedos que las necesitamos hablar, los necesitamos acompañar. Vos decías el acompañamiento. Sí, va a haber más trabajos nuevos, distintos, pero es importantísimo esa transición para quienes ya estamos en el juego. Quienes vienen nuevos al mundo laboral van a aprender estas herramientas como nosotros tal vez nos digitalizamos comparado con la generación de nuestros padres y quienes venían antes que nosotros. Pero las personas que estamos ya en ciertos roles que creíamos que teníamos una formación que nos garantizaba ciertos trabajos, vamos a necesitar upskill, reskill, necesitamos identificar cuáles son nuestras habilidades mal llamadas blandas que son humanas y que nos hacen buenos en nuestros trabajos y que las organizaciones también puedan repensar eso para poder identificar qué roles le asignan a cada uno y qué tareas a cada uno. Tal cual. Te agrego dos límites, dos mitos que me parecen claves. Son los límites. Uh-huh. Límites en nosotros, en acceder a la inteligencia artificial, como dijo Vera, o podemos pensar de que hay límites, necesito tener capacidad técnica, hay una microtización de la inteligencia artificial. No necesariamente para aplicarla a todo lo que hacemos, pero sí claramente ChatGPT nos abrió puertas a empezar a entender hacia dónde nos puede elevar. Y lo otro es límites de la AI misma, que ahí también hay muchos mitos. ¿Cuántas frases la AI nos va a reemplazar? La AI por sí sola no es nada. Entonces, también tiene límites, no tiene sentido de la ética, de la moral. Entonces, eso claramente ya lo pueden llevar a que no está capacitada para tomar todas las decisiones y sigue teniendo que ser supervisada por algo y una persona tiene un espacio para colaborar con esa inteligencia artificial. Sí, totalmente. Ahí traen varios mitos que son muy interesantes. También hay un mito muy vinculado al tema de los costos, que es muy costoso incorporar inteligencia artificial. En realidad no. Y esto que traían de que ChatGPT un poco lo que hizo fue generar como el consumo masivo de la inteligencia artificial por algo que es fácil de entender y accesible y no tiene esa caja negra atrás de no sé qué es lo que pasa ahí y entonces como no sé, me suele dar ese temor. Y también algo que hoy lo he hablado con algún otro colega acá en el Congreso desde Recursos Humanos capaz no necesitamos entender toda la ingeniería que hay atrás para entender cómo eso funciona, pero sí debemos entenderla lo suficiente para saber cómo utilizarla como herramienta. Y en eso también lo quiero atar con algo importante que vos mencionabas, Vera. Recién hablabas del upskilling y reskilling y de hecho desde las áreas de gestión humana muchas veces nos encargamos de hacer eso con la organización, o sea, para los demás. Pero también hay algo que probablemente nosotros y todos los que estamos acá tengamos que hacer ese upskilling y ese reskilling para poder conectar bien con estas nuevas tecnologías y estas tendencias. De ese lugar, un poco cuál ha sido tu experiencia o qué recomendaciones podés dar en base a lo que ves y lo que ves con profesionales sobre qué cosas son las que tenemos que hacer ese upskilling y reskilling nosotros mismos como profesionales para estar a la altura. Empiezo con la lista en mi cabeza y no paro, no sé por dónde arrancar. Porque es un tiempo de mucha vertiginosidad que nos implica repensar nuestra práctica profesional, ¿no? Hay tareas que son sumamente las podemos pasar y podemos lograr muchas mejoras cuando las pasamos por ejemplo, ChatGPT, para redactar ciertas cosas, pero también hay como un momento de fascinación en este jugar con esta herramienta, con este chiche nuevo que tenemos desde el 30 de noviembre del año pasado. Hay como un momento, sí, me sé la fecha porque fue como un chiche nuevo de Navidad adelantado.
Pero, pero ese entusiasmo que nos puede generar y esa fascinación, también tenemos que podernos dar cuenta que si no la usamos, si no aprendemos y no nos ponemos un poquito más exigentes y más concretos en cómo le pedimos, todos estamos produciendo los mismos posts de LinkedIn. Y llega un momento que, ¿con quién estoy hablando? Están hablando entre bots, tipo, ¿dónde estamos? Entonces no es solo que lo haga todo ChatGPT, ¿no? Cuidado, somos copilotos, como dicen. Después están cosas por ejemplo, tareas que tienen que ver con el filtrado de CVs, quienes están en áreas más de reclutamiento y captación de personas para los distintos puestos. El job description te lo puede hacer muy bien. El otro día me hizo un job description que me decía los beneficios. Y fue, ¿pero y cómo sabes eso? Y bueno, cualquier empresa más o menos buena da esos beneficios. Entonces hay un punto donde todo se empieza a generalizar y una globalización donde se pierde un poco la identidad de cada propuesta. Entonces nosotros debemos velar por esa propuesta nuestra de valor. Podemos también, ChatGPT es todo el conocimiento que está en Internet. Entonces podemos pedirle que actúe como, ¿no? Podemos acotar un poco ese conocimiento. Hoy no sé quién decía, actúa como Freud. Bueno, no hablen todos como Freud, porque también, de vuelta, tenemos que identificar como quién. Es como todos queremos en Midjourney que todos pinten como Picasso. Y bueno, variemos, ¿no? Variemos cuanto más nuestro conocimiento. Y después hay, a su vez, entender eso va a implicar ayudar a las personas a transitar esos cambios en los procesos. Y con esto quiero terminar esta idea, pero si va a cambiar cómo hago el filtrado de CVs, necesito avisarle a la población objetivo. Si las personas me van a estar mandando CVs esperando que lo lea una persona, impresionar a una persona, necesitamos ayudarlos a entender eso, si vamos a hacerlo ahora con una inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial va a estar filtrando otras cosas. Entonces estamos cambiando las reglas del juego. Y esto de la caja negra que vos decías, hay un tema de la transparencia algorítmica que es muy importante entender, porque si no vamos a estar y jugar lo uso de verdad como un espacio de juego, como un espacio seguro donde experimentar, ¿no? Porque si no, con esto de los sesgos podemos estar haciendo grandes daños en procesos, en nuestra credibilidad como organizaciones también, ¿no? Y en las personas, el impacto que las personas pueden tener si no entienden por qué su CV no pasa ningún, ¿no? Entonces, bueno, eso era como una de las cosas que me gustaría aclarar sobre este tema. Está perfecto. Y quería complementar con una cosita. Yo creo que un modelo que a mí me ayudó a entender un poco cómo se puede usar este tipo de tecnologías es que como que genera dos efectos. Por un lado, baja el piso y baja la barrera de entrada a adquirir ciertas habilidades que anteriormente podían ser mucho más costosas en tiempo y en recursos. Veíamos antes que, por ejemplo, producir imágenes o incluso producir textos o incluso programar son habilidades que se están volviendo más fáciles de producir a través de estas herramientas. Y por ese lado creo que también conecta con el miedo natural del que hablaba Matías antes, cuando uno ve que, bueno, si esto puede llegar a ser mi trabajo, ¿qué voy a hacer yo? El otro efecto que también sucede es que yo creo que también sube el techo de lo que puede hacer un experto o un especialista en un tema, y creo que ahí también conecta con alguna de las cosas que mencionaba Vera, donde un profesional, un especialista de recursos humanos, capaz que puede ser más eficiente, capaz que puede enfocarse en tareas más creativas y con más valor agregado de lo que estaba haciendo antes. Entonces, respecto a este tema del upskilling y reskilling, creo que es interesante como explorar como las dos facetas de este tipo de tecnologías. Cómo las personas pueden adquirir nuevas habilidades secundarias y poder ser más autónomos y poder lograr más por sí mismos o en equipos más chicos. Y también cómo pueden utilizar estas herramientas para ser más productivos y generar más valor al final del día.
Perfecto, y súper importante todo eso que comentás y cómo quedó conectado también lo decía Bere Matías. Y esto también me gustaría atarlo con algo vinculado a los casos de uso y el impacto en los procesos. Recién hablábamos al inicio de la introducción, ejemplos de talent acquisition, temas de desarrollo de talento, a nivel de experiencia de los empleados. Obviamente esos son procesos macro y después hay que verlo específicamente en tareas. Pero ahí, Matías, vos también con tu visión transversal hoy por hoy desde la CUTI y vas viendo también qué va sucediendo en distintas organizaciones. ¿Cuáles procesos son los que considerás que pueden ser los más fácilmente impactados positivamente desde el lado de la inteligencia artificial o que los profesionales de recursos humanos pueden apalancarse como para empezar, introducción o profundizar después? Bueno, aprovecho, la pregunta me abre, quería recomendar, justo preparando para el panel, un estudio que leí que habla sobre el futuro del trabajo, se llama así El futuro del trabajo, de Ictfeld AI del año pasado, que habla bastante de también entrevista a 400 líderes de recursos humanos sobre cómo ven el impacto, hacia dónde lo priorizan, hacia dónde están haciendo los desarrollos. Es súper interesante y hay ejemplos concretos de cómo lo están utilizando algunas empresas. Así que se los dejo ahí como para profundizar. Voy a ir a un nivel quizás más macro en el sentido de, hoy veo 3 áreas o 3 dimensiones a nivel de lo que es gestión humana que veo que pueden ser impactadas de manera positiva a traer mejores resultados hacia las organizaciones. Lo primero, la primera dimensión es hacia lo que es la búsqueda del talento, ¿sí? Hacia lo que es ir a un mercado y llegar al talento que quiero dentro de mi organización. Ahí Vera mencionó, está claro, arranca por un post y cómo podemos eficientizar eso. La verdad, la inteligencia artificial para esa parte creativa e intercambiar, cuando le pregunto bien, ¿sí? Y volvemos, la habilidad de preguntar es clave acá. Ahí, en un paso básico, ya vemos, se está usando muchísimo, pero después es en todo el proceso de reclutamiento. La realidad, y también lo que prioriza la gente, son procesos de reclutamiento claros, que sean rápidos, ¿sí? Sabemos un proceso cuando se estira mucho, probablemente el candidato tenga grandes posibilidades de no convertirlo. Así que todo lo que mejora la conversión de los candidatos en ese proceso es súper importante. Algo también, hablaron de los sesgos de una manera negativa en lo que es inteligencia artificial, pero pensemos que también los sesgos son inherentes a las personas, ¿no? Tenemos sesgos inconscientes en los procesos. Entonces, también, para mencionar un caso muy interesante, es la inteligencia artificial bien utilizada y bien entrenada también, nos puede ayudar a trabajar temas de diversidad e inclusión y evitar sesgos en procesos también, ¿sí? Justamente sacando el factor humano. Sí, trayendo la objetividad atrás de... Exacto. También tenemos casos muy negativos de uso de AI que generan sesgos, que si tenemos tiempo les menciono alguno. Pero bueno, en todo lo que es el proceso previo y traer el talento es una dimensión clave. Segunda dimensión es la experiencia de las personas cuando entran a mi organización. El proceso de ingreso es clave. Ahí estamos, las personas son nuevas o el previo en que ingrese, ¿no? Quiero mucha información. Todo lo que es acercar la información a la persona y a las inquietudes y a entender la organización, para todos va a ser una experiencia distinta. Entonces ahí agentes, chatbots, varios que están generando. Y luego toda la experiencia de desarrollo de carrera. Las personas cada vez más están esperando un desarrollo personalizado, ¿sí? Que entiendan qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Y claramente no hay nada mejor que una persona y dialogando. Pero hay todo un trabajo previo de alcance para organizaciones grandes donde podemos ayudar en todo lo que es la formación, capacitación, etc. Y la tercera dimensión ya no sería tanto hacia la persona, sino la organización. Las organizaciones, también las organizaciones grandes, tienen mucha información de valor que generan los empleados y también tienen capacidades limitadas, ¿sí? Entonces, yo creo que tener la inteligencia de los datos, saber dónde actuar y cuándo actuar, ¿sí? Predecir cuándo alguien está desmotivado, poder tener indicios que una persona esté justamente para ir a acercarnos y priorizar, eso es otro factor que están utilizando muchísimo.
Buenísimo, buenísimo. Y estas tres dimensiones, bien como hablabas, van bastante en línea con las tendencias que están habiendo. ¿Vera? Querría agregar una cosita en esto para... Hay un doble juego que me parece que es importante atacar responsablemente cuando hacemos esto. Porque como bien decía Agustín, esto democratiza muchísimo el acceso a herramientas, pero necesitamos entender medianamente ciertas cosas de qué hacemos cuando usamos esas herramientas. Una es, por ejemplo, cuando usamos ChatGPT. Vamos a poner el ejemplo de un proceso de selección. ¿Sí? Yo hasta le puedo enseñar qué perfiles de personas han florecido en mi organización, después mostrarle el perfil, ¿no? Pues mostrarle el CV de una persona y me va a poder dar hasta preguntas que le tendría que hacer a ese candidato, ¿sí? Pero necesitamos identificar y tener cierta dominio de algunas herramientas, porque si no estamos haciendo públicos información muy personal, que las personas no están compartiendo con el mundo, la están compartiendo con nosotros. Entonces, nosotros, por ejemplo, hicimos un filtrado de CVs con herramientas herramientas de Microsoft Azure. Entonces, teníamos garantizada la privacidad de los datos. Pero, por favor, si bien esto hoy nos permite hacer implementaciones de bajísimo costo, ¿sí? Tenemos que ser lo suficientemente internalizados en cómo funcionan para poder experimentar y trabajar sin riesgo y sin ventilar información que es privada, y sobre todo cuando es privada de la empresa importa un montón, pero cuando es privada de otras personas que no son de la empresa también. Sí, y ahí entraste en un tema que es clave y que con todo lo que tiene que ver con el uso de la información hoy por hoy se hace aún más relevante, y recursos humanos y las áreas de gestión humana, como vos comentabas también, trabajamos siempre con información que es hipersensible. Y ahí, Agustín, quería preguntarte un poco, a ver, ¿cómo es tu visión también de las implicancias éticas de la inteligencia artificial? Hoy hablábamos de los sesgos, hablamos de los sesgos de una perspectiva más negativa y también de una más positiva, pero la realidad es que lo tiene. Hoy lo veíamos también con la charla de Connie, cuando mostraba efectos de preguntas, porque toma información que hay hoy pública y toma esos sesgos, pero eso lleva implicancias éticas que son importantes. ¿Cuál es tu perspectiva con eso? Como bien dicen, es como un cambio muy importante. No por nada estamos hablando de que es una revolución de una escala comparable a otras que hubieron antes o incluso mayor. Y si bien es una herramienta que tiene el potencial de generar un gran impacto a nivel económico y también a nivel social. Yo creo que desde esta perspectiva de la gestión humana es un gran desafío cómo vamos a lograr convertir a las personas que trabajan en las organizaciones para que puedan utilizar este tipo de herramientas en forma efectiva, adaptarnos tanto a nivel individual como organizacional a este tipo de herramientas. Y ahí surgen varias cosas, muchas de ellas son inherentes a la etapa de madurez que tiene esta tecnología. Como bien hablábamos antes, es una tecnología bastante reciente. Toda esta última ola de la inteligencia artificial generativa surge a partir de un descubrimiento que se da en 2017 y recién a partir de ahí se empieza a explorar todos estos casos de uso. Y hay como distintos riesgos y distintas dificultades que son importantísimos ser conscientes y abordar en forma responsable y en forma consciente. En particular, todo el tema de los sesgos es clarísimo. Este tipo de sistemas se entrenan con información histórica. Entonces, todos los sesgos que esos datos que nosotros usamos para entrenar el sistema, que naturalmente tienen un sesgo, son las reglas de entrenamiento que uno le enseña al sistema y que el sistema va a reproducir y eventualmente a amplificar también. Entonces, por eso es tan importante el tema de la transparencia, de cómo se hace eso, de trabajar desde equipos inclusivos y que tengan distintas perspectivas sobre el tipo de problemas que pueda haber. Hay otros dos riesgos que me parece que también son bastante significativos. Uno de ellos es la confiabilidad de este tipo de sistemas. Probablemente se han cruzado con alguna respuesta totalmente absurda o incorrecta
por ejemplo, al ChatGPT, si le preguntás cuál es el 8º día de la semana, te puede llegar a inventar un nombre de cuál es el 8º día, cuando eso no tiene sentido. De manera muy convincente. Sí. Además, un gran chanta. El problema de eso yo creo que es que el nombre nos sesga un poco a que es una entidad inteligente, cuando en realidad, si lo llevamos a una analogía, es como un loro que repite. Entonces va a repetir lo mismo que nosotros le enseñamos sin un criterio de qué es lo que es correcto o no, al menos en el estado actual de la tecnología. Y bueno, el tercer punto, que es algo que también Connie mencionaba en la charla anterior, es el tema de las noticias falsas y de la imposibilidad muchas veces de distinguir cuáles son las interacciones que uno está teniendo con una persona o con alguien que no es una persona, y que muchas veces es realmente difícil entender la diferencia. Y bueno, creo que por ahí pasan como los grandes desafíos, donde no solo tenemos como los efectos inmediatos o las fallas inmediatas, sino también entender cuáles son como las consecuencias de segundo orden, digamos, una vez que se vaya dando la adopción de estas tecnologías, qué efectos secundarios puede tener todo esto, ¿no? Sí, y hay que complementarlo con algo también de que toda esta tecnología interactúa con nosotros, que somos seres humanos, y tenemos nuestros propios sesgos. Uno de los sesgos más comunes es el de confirmación. Yo tiendo a buscar aquellas cosas que son consistentes con mi forma de pensar. Si una inteligencia, yo de forma consciente o no, la llevo a que me dé respuestas que son consistentes con lo que yo quiero, voy a encontrar información que me valida mi punto, pero en realidad estoy yendo en mi propio loop. Estoy buscando cosas que me confirman lo que yo mismo pienso, pero pensando que estoy haciéndolo con una fuente objetiva, pero en realidad es algo que tiene un montón de sesgos atrás. Y todo esto también, todo lo que venimos hablando, toca con algo que es súper importante en las organizaciones, que es el cambio, cómo lo gestionamos. Y esto implica un cambio cultural, un cambio de procesos, un cambio de mentalidad. Vos verás que trabajás mucho con lo que tiene que ver con cultura y con lo que tiene que ver con cambio. ¿Qué recomendaciones y cuál ha sido un poco tu experiencia para esto, para esta incorporación, para preparar a la organización para esto, y qué cosas nos podés dejar también para el resto de los que estamos acá, para saber cómo abordarlo y tener algunas herramientas prácticas para el día a día? Bueno, esto es inédito. Inédito en el sentido que antes no habíamos estado en esta situación, habíamos estado en otras. Entonces, ¿qué pasa? Para hacer frente a lo nuevo necesitamos aprender. Y para poder aprender dentro de una organización es importante estar en un entorno potenciador, en un entorno habilitador, como había hablado el doctor Gold, ¿no? Entonces, los entornos de trabajo a veces no son entornos potenciadores, no son entornos habilitantes, porque son entornos donde nos sentimos amenazados. Yo creo que es muy importante desde nuestros roles, trabajando con personas, si consideramos que estamos trabajando con personas y no con recursos, ¿sí? Con personas, como nos hablaba hoy el doctor Gold de mañana, podemos aprender y estar aprendiendo todos juntos. Y aprender desde la curiosidad, es un momento muy interesante lo que está sucediendo y podemos compartir y acompañarnos en ese aprendizaje, ¿sí? Entonces creo que eso nos ayuda a abrazar este cambio y también apoyarnos en la diversidad, que la diversidad no es solo de género, ¿no? Tener un equipo diverso tiene, por ejemplo, que ver con la diversidad etaria. Entonces hay personas que por su edad, por sus transcursos de vida, por sus formaciones, la interdisciplina, nos ayuda a ver las cosas desde otro lugar. Entonces, quienes ya vivimos otras revoluciones sabemos que vamos a tener trabajo, sí, pero tal vez puede cambiar. Bueno, entonces nos tenemos que formar. Pero tal vez no te lo da el trabajo. Y podemos tener malas experiencias. Y puede ser que alucine, pero no por eso lo tengo que descartar y desestimar como descreer y decir, no, ChatGPT al final me lleva más tiempo que otra cosa. Nos va a pasar por arriba si no. Se nos va a convertir en un tsunami. Entonces, para poder surfar esta ola, necesitamos poder entusiasmarnos de que se viene, poder vivirla no desde el miedo, sino desde la curiosidad. Bien. Ahí yo iba a agregar, creo que es clave el liderazgo. Por más chica que sea la organización, es cómo se va a liderar este cambio.
Y hay un caso, no voy a nombrar la organización, porque no sé la representación, pero una empresa, me enteré el otro día, tenía 8.000 personas dentro de la organización pagando ChatGPT Premium. O sea, y no tuvieron más alternativa que frenarlo, porque no podía controlar qué información se estaba pasando, ¿sí? Cómo se estaba utilizando, además de los costos, ¿no? Digamos, porque era la parte paga. Y simplemente porque fomentaron que se utilice, pero no definieron con liderazgo cómo se iba a utilizar y con qué medidas. Y claramente las organizaciones tienen que adoptarlo para que esa brecha no sea grande. Entonces, definir una estrategia de cómo se va a utilizar creo que es clave. Y me había anotado acá otra cosa que una era... responsabilidad ahí de la organización, ¿no? Porque está buenísimo y cómo las personas también tenemos una responsabilidad, cómo nos posicionamos frente a esto, pero las organizaciones también tienen una responsabilidad. Y lo segundo que iba a decir era preguntarnos si realmente mejora lo que estamos haciendo. También están habiendo muchas iniciativas por decir que utilizamos inteligencia artificial, etcétera, y realmente cuando se preguntan, bueno, ¿en qué está mejorando lo que estás haciendo? Y no hay una cuantificación. Está bien la experimentación, pero también en algún momento entender y que esté esa transparencia de por qué y cuál es el objetivo. Sí, vamos a quedarnos con ese punto, creo, ahora para el cierre, de hacernos esa pregunta, si realmente lo estamos haciendo, ¿mejora algo? Y si lo mejora, y ahí vamos al cambio cultural, ¿cómo podemos acompañar el cambio? Y conecto también con lo final de una forma ética, de decir que realmente sea sustentable en el futuro y que realmente nos traiga los beneficios que esto lo tiene, adoptándolo de una manera positiva. Muchas gracias al panel, les pido un aplauso para el panel. La verdad, muchas gracias por compartir las experiencias. Y como hablábamos, ojalá que para próximos congresos este ya sea un tema habitual de conversación y abramos un poco la mesa también para el día a día de conversar e intercambiar de estos temas que ya son parte de nuestra realidad y lo mejor va a ser abrazarlos e incorporarlos y gestionarlos de una forma responsable. Así que muchas gracias. Fuerte el aplauso para Sebastián Márquez, para todo este gran panel, por este ratito. Muy bien, ahí vienen los regalos, la foto.